por qué la religión católica es predominante en nuestro país? ¿Qué motivó a los españoles a imponer su religión durante las conquistas del siglo XVI en América? Hoy, todo mexicano tiene el derecho a practicar la religión que le parezca o a no practicar ninguna. Se lo debemos al artículo 24 de nuestra Constitución Política. Es lo bueno de vivir en un estado laico donde se promueve la tolerancia religiosa. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte. Hay otras partes del mundo donde un asunto de fe puede provocar conflictos. Por eso es importante que abordemos el presente con conciencia histórica, para entender por qué conflictos así se dieron en el pasado en el mundo, cómo se convirtieron en luchas políticas y de qué manera ha repercutido en la vida social y cultural. Tal vez, de este modo, podamos evitar que conflictos religiosos se repitan en el futuro, o al menos podamos prever y entender mejor. Al fin y al cabo, para eso sirve la historia. Te invitamos a conocer los procesos históricos que dieron pie a la Reforma Protestante y a la Contrarreforma Católica, dos movimientos cruciales que transformaron la Europa de hace 500 años, pero cuyos efectos siguen presentes en el siglo XXI. El pasado no ha pasado. Conéctate. Bienvenida, bienvenido a este programa. ¡Arrancamos! ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas iglesias mexicanas son así de bonitas, tan llenas de adornos y tan espectaculares? ¿Por qué tantas iglesias mexicanas están así de adornadas de manera tan espectacular? Pues más que nada es como para hacer que la gente como que se meta más a la religión. O sea, no es porque esté adornada, sino porque, vaya, la gente que ha estado en una iglesia, o sea, chiquita, o sea, yo conozco a mi iglesia, a donde iba yo antes, que está cerca de mi casa. Yo cuando recuerdo, porque hice ahí mi comunión y mis 4 años, tengo el video, y la iglesia de ese entonces era chiquita, estaba chiquita y no estaba tan ostentosa. Entonces ya con los pasos del año, pues obviamente se van arreglando, se van modernizando, se van haciendo mejores, se van haciendo más bonitas, para que, o sea, siento que la gente que va, para que sienta como más a gusto, como que se sienta como para, que se sienta más a gusto, más que diga, bueno, estoy dando, porque ve que luego pasan con su propinita para ver si quieres ayudar. Y o sea, y es válido, porque si quieres ayudar, pues está bien. Pero esa ayuda se le va a la iglesia a la que tú estás yendo, o sea, a la que tú le estás poniendo, a la que a ti te están ayudando o a la que te está dando como refugio, por así decirlo. Entonces es como un ganar para todos. A lo mejor lo hacen como algo ilustrativo que llame la atención en a lo mejor formar esa parte de esa religión, o varía mucho en las creencias de que pues a lo mejor si le pones un ejemplo como luego están como tienen oro o algo así de esas partes, a lo mejor muchas creencias de que te va a ir bien, te va a ir mal. Entonces, o a lo mejor es un incentivo hacia que te guste esa religión. Yo pienso que es por tradición o por creencia de los mexicanos, que sería así como que si le ofreces algo, o sea, algo caro, por decirlo así, como el oro y así, pues te va a ir bien en tu vida y así. Yo pienso. Pues yo me imagino que llega a haber mucha devoción hacia esa religión, entonces pues se necesita estar bonito para que ellos sientan que está bien y que mucha gente puede venir hacia ellos. Además, pues la gente es creativa, entonces le gusta decorar mucho. Pues considero que es una tradición que ellos van siguiendo y también como que pues sí, son muy creativos y a lo mejor como sus colores y cosas así para que se vea muy, muy impresionante. Se destacan mucho porque tienen una estructura muy grande. Entonces yo creo que esto es principalmente por la tradición, por cómo eran antes y así las mantienen hasta ahora. Ya hablando de la decoración interior, yo creo que, bueno, además de, pues para darle un aspecto, pues que se vea bien, que se vea bonito, yo creo que cada elemento que contiene tiene como un significado, ya sea cada pintura, cada cuadro, cada cosa que hay tiene un significado.
Un buen número de iglesias mexicanas son así porque son iglesias barrocas, verdaderas obras de arte. El barroco fue un movimiento cultural y artístico del siglo XVI y XVII que se caracterizó por la complejidad y dinamismo en sus formas, como cuando alguien se maquilla mucho, o embellece su casa un montón, o prepara un platillo con demasiados ingredientes. Así es algo barroco, una forma de expresión que solo pudo originarse gracias a la Reforma y a la Contrarreforma. Ya explicaremos esto. Por ahora, toca estudiar nuestro tema desde el mero principio. El siglo XVI ha sido conocido como el siglo de las reformas. En aquel entonces, en Europa, se produjeron transformaciones pero tan importantes que de verdad cambiaron el rostro del mundo. Las artes prosperaron, las ciencias también. Esto debido a un emocionante movimiento intelectual que hoy conocemos bajo el nombre de Renacimiento y que colocaba los valores humanos por encima de todo, incluso por encima de Dios. Como te podrás imaginar, estas ideas no hicieron muy feliz a la Iglesia, a la que finalmente afectaron. Cada vez más europeos se interesaban por los antiguos griegos y romanos, en lugar de acercarse a los sacerdotes. La anticuada Edad Media se iba quedando atrás y nuevos descubrimientos sucedían a cada rato. Los viajes de Colón hacia América, por citar uno de los acontecimientos más trascendentes de esa época. En este contexto apareció en escena un fraile agustino de 30 y tantos años llamado Martín Lutero. Había nacido en Alemania y sus superiores se quejaban de él por poseer una mente súper inquieta. Lo que nadie imaginaba es que este joven tan listo iba a sacudir la historia de la Iglesia con una idea tan simple como poderosa: volver a la pureza del Evangelio. El fraile Lutero creía que su religión había sido envenenada por el pensamiento de Aristóteles y la tiranía del Vaticano, o sea, por la filosofía y los papas. Tanto razonar como los griegos y tanta corrupción en la Iglesia habían afectado la fe de un modo definitivo, sobre todo la corrupción. A inicios del siglo XVI no era nada raro que un puesto eclesiástico se pudiera comprar o que muchos sacerdotes fueran unos pillos, borrachos y hasta ignorantes de la misma Biblia. Alguien tenía que hacer algo, y ese algo le tocó a Martín Lutero. Si hubiera habido internet, seguro se habría convertido en un influencer. Pero estamos hablando de 1517 y en ese entonces tuvo la suerte de contar con una máquina recién inventada y muy importante: la imprenta. Este maravilloso invento, que por sí solo transformó la historia, le fue de mucha utilidad a Lutero para difundir sus ideas. Sucede que sus ideas llegaron a muchísima gente a partir de que tomara una decisión. El 31 de octubre de 1517, clavó unas hojas en la puerta de la Catedral de Wittenberg, en Alemania. En esos precisos instantes estaba surgiendo un movimiento que provocaría muchos conflictos en el mero centro de Europa: la Reforma Protestante. De paso, se conocería al hereje más famoso de la historia. Ese enorme cisma o división abrió una nueva forma de vivir el cristianismo. No vamos a enlistar ahora cada una de las 95 tesis enunciadas en dichas hojas como crees, pero sí vamos a enunciar algunas de las principales aportaciones, las cuales fomentaron el pensamiento que sería definido como protestante, por justamente protestar contra la autoridad de los papas y la corrupción del Evangelio. Veamos. La gente normal podrá leer, interpretar y disfrutar de la Biblia en su propio idioma y sin censura. Las mujeres estarán facultadas para ostentar cargos importantes, como el de obispo. La gracia de Dios no tiene precio, o sea que ya no es necesario pagar por indulgencias al Papa para el perdón de los pecados. La indulgencia consistía en que era necesario pagar cierta cantidad de dinero para que la Iglesia te perdonara algunos pecados. Ya solo van a existir 2 sacramentos, el bautismo y la comunión. Nada de confesarse con curas, ni casarse por la Iglesia. La Virgen y los santos no serán venerados, nada de imágenes en las iglesias, tampoco las de Jesús. Los sacerdotes ahora ya podrían casarse. Al contrario de la Iglesia Católica, Lutero sí aceptaba el matrimonio entre sacerdotes. Él mismo se casó, etcétera, etcétera, etcétera. En términos generales, Martín Lutero propone la libertad de pensamiento que hasta ese momento resultaba insólita. Ni lento ni perezoso, el Papa en turno, León X, terminó excomulgándolo. Y es que, además de meterse con algunos asuntos más delicados de la Iglesia,
La Reforma de Lutero cuestionaba que esta institución estuviera tan dentro del juego del poder. ¿Qué consecuencias traía consigo la Reforma protestante en Europa? En primer lugar, la idea de que la Iglesia quedaba sujeta a la autoridad política de cada país, es decir, a los reyes, o sea, que ya no se mandaba sola. Y esto incluía sus bienes materiales. Adicionalmente, la Biblia comenzó a ser traducida a un buen número de idiomas. De hecho, Lutero se encargó de traducir la Biblia, que solo existía en latín, al alemán. Mucha gente quería leer y entender por sí misma lo que antes solo los curas les podían explicar. A esto contribuyó la invención de la imprenta con tipos móviles, acontecida algunas décadas atrás. Multitudes abandonaban la iglesia para pasarse a la nueva religión. Pensaban que era lo mismo, pero con mayor libertad. La misma fe, pero sin tanta corrupción. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y también de España, intentó ponerse de acuerdo con los protestantes, pero a estos ya no les interesó reconciliarse con la iglesia. Su decisión estaba tomada. En el Vaticano ya no sabían qué hacer, sobre todo cuando se enteraron del otro nuevo modo de cristianismo que empezaba a surgir en Inglaterra, el anglicanismo, un cisma más político que religioso, pero que también preocupó muchísimo a la iglesia, pues coincidía con las ideas básicas del protestantismo. En el caso de Inglaterra, fue el propio rey Enrique VIII el que empezó a ver con malos ojos que la iglesia fuera uno de los mayores terratenientes de su reino. Había que tomar cartas en el asunto. La excusa perfecta fue su divorcio con la reina Catalina de Aragón. Enrique VIII quería casarse con su amante, Ana Bolena. Así pues, decidió que el Papa no tenía por qué intervenir en sus planes. De este modo, a partir de 1531, el rey se convirtió en la cabeza de su propia iglesia anglicana. La ruptura con el Vaticano estaba más que cantada. Aún hoy, la reina de Inglaterra funge como máxima autoridad de su religión nacional. Como si esto fuera poco, en 1536 aparecía un libro titulado Instrucción sobre la fe cristiana. Lo había escrito un francés con cara de pocos amigos y espíritu igual de inconforme que el de Lutero, si no es que más radical. Era un tal Juan Calvino, quien de un solo plumazo suprimía el culto a las imágenes, la existencia de los conventos y el celibato de los sacerdotes. Esta doctrina, además, se entendía muy bien con el espíritu burgués, pues predicaba el ahorro, privilegiando la acumulación de capital de las empresas. Dicho sea de paso, también se mostraba bastante intolerante hacia aquellos que opinaran distinto. Por orden de Calvino fue quemado vivo el filósofo español Miguel Servet. Así de brusca la cosa. Las posturas de Calvino recorrieron como pólvora su país, e igualmente Holanda, Alemania y Escocia. ¿Cuántas divisiones? ¿Cuánta cosa pasando? Ya solo faltaba que les cayera un rayo en el Vaticano. ¿Tú qué harías en un caso así? Si todos tus feligreses o clientes o aliados o adeptos comenzaran a abandonarte de buenas a primeras. ¡École! Por supuesto, un ejercicio de autocrítica. Esto es precisamente lo que hizo la Iglesia a partir de esta crisis. Había que evitar más cismas o rupturas. Se volvió urgente una reforma desde el centro de la Iglesia. Así es como surge la Contrarreforma Católica, la otra reforma de aquel siglo XVI tan convulso. Bien podemos decir que la Contrarreforma fue el resultado de la Reforma, o sea, una respuesta frontal ante los protestantes. Sin embargo, no falta quien piense que la Contrarreforma se trató de un movimiento independiente, no necesariamente relacionado con Lutero, Enrique VIII y Calvino. La otra cara, pues, de una misma moneda. Como fuere, la Contrarreforma también representó importantes cambios al interior de la Iglesia. Revisemos algunos de ellos. El erasmismo fue una concepción novedosa, más espiritual del cristianismo. Fue impulsada por el holandés Erasmo de Róterdam en los primeros años del siglo XVI. En resumidas cuentas, se proponía una especie de punto medio entre los protestantes y el Papa, sin perder la exigencia de vida moral, destacándose la crítica a la corrupción del clero, sobre todo al clero regular, a la piedad supersticiosa, además del culto a los santos y las reliquias. Su doctrina se propagó rápidamente por España y entre sus principales seguidores se encontraba el emperador Carlos V.
La Contrarreforma también tuvo influencia en el ámbito de la educación. Había que proteger a los niños frente a las amenazas del protestantismo y adoctrinarlos desde chiquitos. En esta estrategia, las órdenes religiosas jugaron un papel fundamental, particularmente la Orden de los Jesuitas, fundada por el español Ignacio de Loyola en 1534, una orden especialmente ligada al Papa y a las labores de docencia. Un cuerpo de élite, como quien dice, que aún se dedica a educar a cristianos con privilegios sociales y económicos alrededor del mundo. Las otras órdenes andaban ocupadas en sus propias transformaciones. Un caso bien conocido es el de los españoles Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, que en 1562 reformaron a las monjas y frailes carmelitas descalzos. Esta reforma se conoce como la Reforma Carmelitana, cuya esencia era regresar a la vida centrada en Dios con toda sencillez y pobreza, como lo habían hecho los primeros eremitas del Monte Carmelo. Pero sobre todo la Iglesia urdió el siguiente plan de gran alcance: el Concilio de Trento. Esto entre 1545 y 1563. Se trató de un acontecimiento bastante ambicioso en el que participaron teólogos, obispos y alguno que otro gobernante, muchos jesuitas también. El propósito de este concilio era encontrar soluciones ante las dificultades que venía arrastrando la Iglesia. Uno de ellos, obviamente, el protestantismo. Al final de 25 reuniones se llegó a una conclusión importante. Según ellos, la Iglesia es necesaria, en realidad indispensable, para la salvación de las almas. O sea, que el hombre no puede salvarse por sí mismo como predicaba Lutero, sino que necesita pertenecer a la Iglesia. Como te podrás dar cuenta, la Reforma fue un fenómeno más de alemanes, ingleses y holandeses. Por eso no extraña que las ideas de la Contrarreforma se hayan desarrollado más plenamente en la América española, mientras que las de Lutero, Enrique VIII y Calvino en los territorios de nuestro vecino del norte. América era el laboratorio de ambos movimientos, los protestantes en el norte y el Vaticano en el resto del continente, donde la conquista política y espiritual fueron una misma cosa. Se conquistaba con la espada, pero también con la cruz. La historia de nuestras naciones latinoamericanas se fue forjando a través de ideas contrarreformistas y muchísimas ganas de salvar a la Iglesia. El chiste es que España se creía salvadora de la Iglesia Católica, en aquel momento en que casi toda Europa se encontraba en manos de los herejes. De ahí la intolerancia del emperador Carlos V y los monarcas españoles que le sucedieron. La idea era obtener más adeptos para el Vaticano, salvar el honor de la Iglesia y combatir el mal, representado por Lutero y sus seguidores. Los reyes de España, y particularmente la Iglesia, pensaban que Europa estaba en manos de los protestantes y sus ideas herejes. Por eso, había que convertir a todos los habitantes de América en católicos, para que dicha religión creciera y se consolidara frente a las amenazas del protestantismo en Europa. Así se impuso el catolicismo en tierras mexicanas, a la fuerza. Por eso mismo en nuestros días, el catolicismo continúa siendo la religión mayoritaria en México, con un 77.7% según el censo del INEGI del 2020, frente a un 11.2% de protestantes. En México, como en América Latina, existe mucha gente que se asume como católica. Conocer la Reforma y Contrarreforma nos permite comprender mejor el presente, de forma que sepamos dónde estamos situados y hacia dónde nos queremos dirigir. También estos procesos pueden ayudarnos a entender, claro que sí, por qué nuestras iglesias barrocas son así de bonitas. Están llenas de adornos y espectaculares, entre otros asuntos interesantes. ¿Qué es el barroco? El barroco es un periodo, es una serie de características estéticas, pero también una forma de vida. Durante el siglo XVIII se acuñó este concepto de barroco, hablando sobre la imperfección del arte que se había generado anteriormente, y lo cual conllevaba la idea de colores, de tonalidades, de formas altamente rebuscadas, complejas, y que para ese momento ya se veían criticables. ¿Cómo explicar, a partir de las ideas de la Contrarreforma, que tantas iglesias barrocas en México sean así de espectaculares y tan profundas en su ornamentación? ¿Por qué las hacían así? Las construyeron de esa forma fundamentalmente porque las comunidades de distintas regiones del país buscaban enaltecer
a Dios desde una perspectiva muy particular que proponía la espiritualidad de ese momento. Las obras arquitectónicas y escultóricas invitaban a la reflexión y sobre todo a ese ideal de ascender en el espíritu hacia, pues propiamente Dios. ¿A través de qué otras manifestaciones culturales podemos apreciar actualmente la huella de la Contrarreforma en México? El arte contemporáneo muchas veces dialoga con las formas de expresión de antaño, sobre todo con lo que conocemos como barroco. Y eso lo podemos constatar en la obra de muchos artistas, pero también hay formas teatrales, musicales, que nos llevan todavía a esa época del barroco. Sobre todo las fiestas, las procesiones, las mojigangas y otras celebraciones de carácter popular básicamente están ligadas a las formas del barroco. ¿Cómo es que la Reforma y la Contrarreforma se convirtieron en acontecimientos culturales más allá de lo religioso? A fin de cuentas, una manera de ver la realidad, de ver el mundo, de ver la trascendencia de las personas conlleva a buscar que todo eso de alguna forma se transmita en cada uno de los aspectos de la vida cotidiana. En el comer, pero también en qué se canta, en qué se baila, en cómo se viste, en cómo se decora. Y por eso podemos ver tanto en el ámbito de la Reforma como de la Contrarreforma esas derivaciones en cada uno de los aspectos. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre el arte de la Reforma y el arte producido por la Contrarreforma? La Reforma vamos a encontrar una sobriedad que es característica, una eliminación de representaciones, sobre todo de santas y de santos, y se enfocan fundamentalmente en una elegancia y en un boato, pero que no va a tener las características de exacerbadas de tonalidades, de colores, de dorados, de formas rebuscadas que se van a observar en el arte de la Contrarreforma. Para terminar, podemos concluir que estas dos transformaciones europeas, la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica, lograron influir en lo político, social y cultural de su tiempo, más allá de lo religioso, y por supuesto, también en la América de nuestros días. Lutero tuvo una idea de ruptura, lo siguieron Enrique VIII y Calvino, y un buen número de feligreses decepcionados por la Iglesia. La Iglesia optó por transformarse a sí misma a través de una contrarreforma. Total, que esta enjundia terminó siendo sembrada en América, continente invadido por esos mismos europeos en aquel mismo siglo, el XVI. Lo religioso terminó volviéndose político y militar, y también artístico. ¿De qué maneras reconoces la huella de la Contrarreforma en tu vida cotidiana? ¿Qué harías en tu comunidad para evitar que cualquier creencia religiosa pueda desembocar en un conflicto? Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado en este programa de Conciencia Histórica, en el que, como ya es costumbre, hablamos de procesos históricos que nos ayudan a comprender cómo se ha ido conformando nuestra sociedad, nuestro pueblo, nuestra cultura. Y en fin, ¿por qué somos como somos? Ayúdanos a construir este programa juntos, danos un like y no dudes en escribirnos. El pasado no ha pasado. Conéctate. Nos vemos y escuchamos muy pronto.